¿Sabías que algunos de los hombres que se sentaron en el trono de San Pedro fueron tan corruptos, inmorales y perversos que sus nombres quedaron grabados en la historia por sus escándalos? A lo largo de los siglos, el papado ha sido un símbolo de fe y guía espiritual, pero no todos los papas estuvieron a la altura de ese ideal. En este video vamos a descubrir a los 7 peores papas de la historia, hombres cuyo comportamiento y decisiones pusieron en entredicho el prestigio de la Iglesia Católica. Quédate hasta el final para conocer los detalles más oscuros y sorprendentes. Número 7. Benedicto IX. Empezamos nuestro conteo con Benedicto IX, un papa que rompió todos los esquemas de lo que se esperaba de un líder religioso. Benedicto IX fue elegido papa en el siglo XI, y lo más sorprendente es que lo hizo siendo apenas un adolescente, algo impensable en la actualidad. Se dice que llegó al papado gracias a la influencia y el dinero de su poderoso padre, Alberico de Tusculum, y rápidamente se convirtió en uno de los papas más corruptos de la historia. Su vida estuvo marcada por los escándalos y el desenfreno. Fue acusado de cometer actos atroces, desde violaciones hasta asesinatos, y su nombre resonaba más en los pasillos de la intriga que en los templos de oración. En más de una ocasión fue expulsado de Roma y, en un movimiento inaudito, incluso llegó a vender el papado a su padrino, Juan Graciano, por una enorme suma de dinero. Benedicto IX fue papa en 3 ocasiones distintas, un récord que habla más de su falta de escrúpulos que de su devoción. Su vida es un ejemplo perfecto de cómo el poder y la falta de moral pueden corromper incluso a aquellos que se supone deberían ser guías espirituales. Número 6. Esteban VI. Esteban VI es conocido principalmente por uno de los actos más macabros de la historia papal, el Sínodo del Cadáver. Este siniestro evento ocurrió en el siglo IX y muestra hasta qué punto puede llegar la venganza y la locura. Esteban VI, motivado por rencores políticos, desenterró el cadáver de su predecesor, el Papa Formoso, lo vistió con sus vestiduras papales y lo sometió a un juicio público. Imagina el horror de ver un cuerpo en descomposición, siendo juzgado, condenado y despojado de sus honores póstumos. Al final del juicio, el cuerpo fue arrojado al Tíber como si fuera basura. La imagen de este juicio grotesco marcó un precedente oscuro en la historia de la Iglesia y mostró cómo las rivalidades internas podían llevar a acciones sin precedentes. Esteban VI terminó encarcelado y estrangulado, víctima de su propia inestabilidad. Número 5. Juan XII. Juan XII, quien gobernó a mediados del siglo X, es recordado como uno de los papas más inmorales de todos los tiempos. Su comportamiento era tan escandaloso que incluso los cronistas de la época no se contenían al describir sus excesos. Se decía que el palacio papal se había convertido en un lugar de orgías, juegos de azar y desenfreno. Juan XII no solo se rodeaba de todo tipo de personajes cuestionables, sino que también utilizaba su posición para satisfacer sus deseos personales. Se le acusó de violar a varias mujeres, cometer incesto y hasta invocar a los dioses paganos en sus rituales privados. Su papado fue tan nefasto que, según las crónicas, el propio diablo se habría sentido avergonzado. Juan XII murió en circunstancias misteriosas, presuntamente asesinado por el esposo de una de sus amantes, cerrando un capítulo de vergüenza para la Iglesia. Número 4. Alejandro VI. Alejandro VI es sin duda uno de los papas más famosos, no por su piedad, sino por sus intrigas y corrupción. Su nombre real era Rodrigo Borgia, y si el apellido te suena, es porque los Borgia son una de las familias más infames del Renacimiento. Alejandro VI llegó al papado en el siglo XV, y su gobierno estuvo marcado por el nepotismo, la corrupción y los escándalos sexuales. Rodrigo Borgia utilizó su posición para beneficiar a su familia, nombrando a sus hijos como cardenales y asegurándose de que los Borgia controlaran la política europea. Las fiestas en el Vaticano eran conocidas por su lujo y depravación, y Alejandro VI no dudó en eliminar a sus enemigos mediante el veneno y la intriga. Aunque su legado está lleno de obras de arte y arquitectura, su vida personal y su uso del poder papal como herramienta de beneficio propio lo colocan en la lista de los peores papas de la historia. ¿Te sorprende hasta dónde puede llegar la corrupción? Los papas no solo influyeron en la fe de millones, sino también en la política y la vida cotidiana de la época.
Y lo peor es que aún no hemos llegado a los casos más impactantes. Número 3. Urbano VI. Urbano VI, quien fue elegido papa en el siglo XIV, destacó por su carácter irascible y tiránico. A diferencia de otros papas de esta lista, Urbano no era conocido por sus vicios, sino por su paranoia y violencia. Desde el principio, su papado estuvo lleno de conflictos, especialmente porque su elección fue motivo de un cisma que dividió a la Iglesia en dos bandos. Su conducta se volvió cada vez más errática y violenta, llegando a torturar y ejecutar a cardenales que se oponían a él. Urbano VI gobernaba con un puño de hierro, desconfiando de todos y actuando con una brutalidad inusitada. Su reinado es recordado no solo por el caos político que generó, sino también por la atmósfera de terror que sembró entre los suyos. Número 2. Sergio III. Sergio III es un nombre que siempre aparece cuando se habla de los papas más corruptos y violentos de la historia. Gobernó a principios del siglo X, durante un periodo conocido como la pornocracia, una etapa en la que Roma estaba bajo el control de poderosas mujeres que manipulaban la política a su antojo. Sergio III se destacó por sus crímenes y su ambición sin límites. Fue uno de los responsables de la ejecución del Papa Juan X y no dudó en asesinar y exiliar a sus enemigos para consolidar su poder. Su relación con la poderosa Teodora y su hija Marocia, quienes controlaban la política romana, manchó aún más su reputación. Su papado fue una combinación de violencia, corrupción y escándalos familiares que dejó una marca imborrable en la historia de la Iglesia. Número 1. Juan XI. Finalmente, en el primer lugar de nuestra lista se encuentra Juan XI, quien encarna lo peor del papado medieval. Juan XI fue elegido papa siendo aún un adolescente, pero lo que siguió a su elección fue un espectáculo de escándalos y depravación. Se le acusó de múltiples crímenes, desde violaciones y asesinatos hasta simonía, es decir, la venta de cargos eclesiásticos por dinero. Pero lo que realmente selló su destino, como el peor papa de la historia, fue su brutal asesinato a manos de un marido celoso. Según las crónicas, fue sorprendido en la cama con la esposa de un noble romano, quien, enfurecido, lo mató en un arrebato de ira. Su papado fue corto, pero su legado de corrupción y escándalo resuena hasta hoy como un ejemplo de cómo el poder puede corromper incluso a los más jóvenes. Estos papas no solo fueron líderes religiosos, sino también jugadores en un oscuro juego de poder, intriga y corrupción. Sus acciones no solo sacudieron la Iglesia, sino que también dejaron una mancha indeleble en la historia del papado. Si te sorprendió esta lista, imagina cuántos secretos más guarda la historia de la Iglesia Católica. ¿Quieres saber más? Suscríbete y activa la campanita para no perderte nuestros próximos videos. Gracias por acompañarnos en este recorrido por los papas más polémicos de la historia. No olvides dejarnos tu opinión en los comentarios y compartir este video con tus amigos. Nos vemos en el próximo episodio de Historia y Mitología. ¡Hasta pronto!